Hay nuevas reglas o nuevos decretos en cuanto a arrendamientos y desalojos que el año pasado pues estuvieron suspendidos producto de la pandemia. Para ampliar esta información está con nosotros el viceministro de Ordenamiento Territorial para brindarle a usted en casa la información de primera mano y hacer docencia. Este decreto, ¿de qué va? Viceministro, bienvenido a Anex Noticias. Explica a la audiencia más sobre este decreto. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los televidentes de Next TV. Sí, producto pues de situaciones presentadas por la aplicación primero del decreto 145, después del 314, que desde el principio de la pandemia buscaba brindar protección a todas esas familias que habían perdido sus ingresos, ya fuera por su actividad informal o ya sea por un puesto de trabajo con contratos suspendidos, pues se estableció la medida de suspender todos los lanzamientos, no solamente a nivel residencial, sino a nivel comercial, en locales, oficinas, inclusive en galeras. Pero a lo largo de estos 10 meses, nosotros hemos recibido múltiples quejas de arrendadores que indican que muchas personas, tanto a nivel comercial como residencial, amparándose, escudándose en estos decretos, antes de la pandemia ya debían varios meses de arriendo, y otros teniendo los ingresos durante la pandemia se han negado pues a pagarle a los arrendadores las mensualidades correspondientes. Entonces, de una mesa de trabajo de la que participamos como ministerio, conjuntamente con el MISI, con los arrendadores y arrendatarios del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, surgió el planteamiento de modificar este decreto del 314 para poder quitarle esa cobertura a lo que en buen panameño llamamos los juegavivos. Así surge el decreto 411, firmado por el ministro Rogelio Paredes y por el presidente Laurentino Cortizo el pasado viernes, que establece que todas esas personas que tuviesen deudas antes de la pandemia, igualmente aquellas personas que durante la pandemia, teniendo los ingresos, teniendo la solvencia, no están pagando, se podía utilizar la medida por parte de los arrendadores de solicitar el desalojo de los mismos. Así es que este decreto establece precisamente eso. Le toca al arrendatario demostrar la insolvencia para que pueda ser amparado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en caso de que no tenga los ingresos. Esto es importante aclararlo porque en algunas familias definitivamente que se perdieron uno de los dos salarios. Entonces nosotros hacemos un llamado a la comprensión por ambas partes, porque si bien es cierto que hay familias que se han quedado sin ingresos, también tenemos que comprender que muchos arrendadores, este es su forma de vida, estos son sus ingresos. Entonces tenemos que llegar a un punto de equilibrio, habiendo personas que aunque le hayan suspendido sus contratos de trabajo, pero que están dedicados a actividades emprendedoras de manera informal y están teniendo ingresos, deberían de alguna manera llegar a arreglos de pago y aunque no sea la totalidad de la mensualidad, pagarle a los arrendadores un porcentaje. Así es que nosotros, como lo establece la ley 31, hay protección de desalojo, eso es a través de todos los años, no por la pandemia, hasta el día 15 de enero. O sea, no se permiten ni se han permitido nunca en Panamá desalojos durante el mes de diciembre y la fecha tope es el 15 de enero. O sea que después de mañana, o sea, a partir del día 16, ya los arrendadores que tengan situaciones como las descritas y sus arrendatarios no demuestren la insolvencia, podrán llegar a las autoridades administrativas correspondientes a solicitar los desalojos. Igualmente, pues nosotros como ministerio estamos a disposición de ser mediadores
en los arreglos que pudiesen llegarse. El mismo decreto establece que en los casos de deudas acumuladas, pues se pueden hacer arreglos hasta de 2 años, donde la persona pudiendo retomar porque reinició su trabajo o está en otra actividad y teniendo recursos, no tenga que desembolsar toda la deuda que tiene con los arrendadores, tendría hasta 2 años para diferirla y poder ponerse al día en el futuro. Igualmente, el decreto establece que para los casos de propiedad horizontal, que no es justo que si de repente el propietario de un inmueble en propiedad horizontal no está recibiendo la mensualidad, que también tenga que cargar con los gastos de mantenimiento correspondientes al peaje. Así es que este decreto establece que es obligatorio que mínimo cualquier persona que sea arrendatario en un peaje debe cubrir los gastos de mantenimiento. Ahora, viceministro, ¿qué documentos se debe presentar? Si bien es cierto, ahora lo que viene es una mediación, una conversa entre pues, el propietario del inmueble y el arrendatario. ¿Cómo comprobar? Y de igual forma, durante estos 9 meses, ¿quiere decir que hubo quienes sí generaron ingresos, pero no pagaron? Así es, precisamente esa es una de las razones por las cuales este decreto era necesario. Ahora, el decreto mismo establece 3 mecanismos. Uno es mediante una declaración jurada que sea notariada, donde la persona expresa que no tiene los recursos para poder enfrentar la deuda. Lo otro es mediante la presentación de la suspensión de los contratos de trabajo y también por una certificación de un contable autorizado que indique que esa persona pues no tiene la solvencia. Todos estos elementos pues son presentados ante la autoridad que es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que los analizará, verá las condiciones, porque hay ejemplos que nos ponían. Unas personas decían que si eran 2 en la familia y uno no tenía empleo, que cómo iban a pagar la mensualidad. Así mismo como en los bancos. El banco, como lo establece la ley, no puede descontar de un ingreso, de un salario, más del 20%. Asimismo será analizado por los arrendadores, porque puede ser que sean 2 personas y una perdió el empleo, pero si la que sigue trabajando devenga $2,000, $3,000, $4,000 y es un arriendo de $500, no es justo que esa familia no cubra con su compromiso con los arrendadores. Viceministro, esto a quienes alcanza, menciona usted apartamentos. ¿Qué más? De igual forma, esta irregularidad pues, de que tenían ingresos y no pagaban, ¿dónde se dio en su mayoría? Bueno, el decreto es a nivel nacional y nosotros hemos recibido en todas nuestras direcciones regionales, así como en nuestra sede central en Panamá, hemos recibido quejas de arrendadores. También hay quejas de arrendatarios por abuso de algunos arrendadores, pero nosotros estamos en disposición de atender todas estas inquietudes y todas las dudas que puedan tener tanto arrendatarios como arrendadores para que se llegue a acuerdos entre las partes. Viceministro, entonces a partir del 16 estos lanzamientos se ejecutan a través de un juez de paz. ¿Cómo es el mecanismo? Correcto, sí. El arrendador presentará su queja con la sustentación ante el ministerio y el ministerio lo remite al juez de paz debidamente sustentado y él de ahí puede proceder al desalojo si no se llegase a un acuerdo. Me preguntaba hace un momento que esto no es solamente a nivel residencial, esto incluye para arriendos de locales, de oficinas, inclusive habla de galeras industriales o comerciales, o sea, todo tipo de arrendamiento está cubierto por este decreto. Viceministro, muchas gracias por esa docencia a la audiencia de Next Noticias en relación a este tema. Pase buenas noches. Gracias a ustedes.